Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Enrique Hernández. Esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. El juicio al expresidente Donald Trump por 34 acusaciones penales vinculadas a un pago secreto a la estrella porno Stormy Daniels ha entrado a su fase final. Y hoy nos acompaña Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales, para ponernos al tanto de lo que ahí sucede. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto como siempre. Bueno, estamos ya en la etapa en que la fiscalía y la defensa terminaron de presentar sus argumentos. Los fiscales, como se dice en el argot judicial, descansan su caso, es decir, ya no tienen más evidencia ni testigos que llamar. La defensa tuvo esa oportunidad y solamente llamó 2 testigos y ya no presentó más evidencia. Estuvo muy interesante esa parte. Y se tenía la idea de que el expresidente Donald Trump iba a rendir testimonio. De hecho, él lo había declarado así muy al inicio del proceso. Dijo que él estaba dispuesto a rendir testimonio y que lo haría. Pero hace unos días, cuando se le volvió a preguntar al respecto, él dijo, bueno, tal vez voy a rendir testimonio, dejando ya ahí la duda de que lo haría. Y hoy se confirmó que no iba a rendir testimonio cuando la defensa dijo que estaba descansando su caso. Bien, se ha mencionado en repetidas ocasiones el nombre de Bob Costello. ¿Quién es Bob Costello? Es interesante este personaje. Primero hay que recordar que Donald Trump está acusado por 34 cargos penales, son criminales en una corte estatal en Nueva York. Y hay una relación importante ahí con Michael Cohen, que fue su abogado personal, quien habría procesado el pago de $130,000 a la estrella porno Stormy Daniels. Este proceso es importante porque el juicio como tal no es por el pago en sí a Stormy Daniels, porque no es un delito tener un acuerdo de confidencialidad, porque se pueden hacer este tipo de acuerdos a cambio de un pago por ello. Obviamente, pues es cuestionable éticamente, pero eso puede suceder. Lo que se está buscando aquí es determinar la forma en que se hizo el pago y eso pudo haber violado registros financieros también y electorales, leyes electorales, lo que pudo haber, digamos, complicado o afectado la elección en 2016. Y el caso de Robert Costello o Bob Costello, como se refirió en varias ocasiones, es este exasesor legal de Cohen que se mencionó en varias ocasiones durante el juicio, ya que este personaje conocía o supo de alguna de las partes del pago a Daniels y de momentos posteriores que Cohen le habría, digamos, confiado en algún momento siendo su asesor legal. Hubo una estira y afloja sobre si realmente fue su asesor legal o no. De hecho, este personaje tuvo incluso un enfrentamiento con el juez Juan Merchan porque tuvo un comportamiento irrespetuoso con el juez y tuvo que darle, pues digamos, un manotazo sobre la mesa, decirle que, bueno, tiene que seguir las reglas de la corte. Fue un testimonio complicado para ellos, pero tampoco es que hubiera aportado realmente tanta información. Básicamente dejó ahí la duda de si hubo una forma de relacionarse particularmente entre Cohen a través de Costello, con quien después fue abogado del expresidente Trump, que es Rudy Giuliani. Ya durante el proceso, cuando hay que recordar que Cohen fue acusado por mentir al Congreso y por eso enfrentó cargos federales. Entonces, no tenía ya relación con el expresidente Trump, pero podría haber tenido este contacto a través de Rudy Giuliani y de Costello. Por eso el tema de Costello fue como importante en este caso. Bien, y ahora en cuanto a los tiempos, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué sigue? Pues hoy ya terminaron, hoy el juez tuvo ya una sesión especial con los fiscales y la defensa para acordar 2 cosas. Uno, las instrucciones al jurado y la otra sobre el cierre de los argumentos, digamos, los argumentos finales, lo que es el cierre ya del proceso. Porque esto es importante porque la defensa y los fiscales no pueden aportar nueva evidencia ni pruebas durante estos alegatos, pero hay elementos que quizá quedaron en duda durante el juicio y que el juez había establecido o había pedido que no se abordaran. Entonces él tiene que avalar qué temas pueden abordar y qué temas no deben abordar o cómo los deberían de abordar.
no es un veto, sino es para evitar justamente que agreguen nuevos argumentos legales a favor o en contra. Y eso es parte, digamos, del proceso que debe ser, digamos, de esa forma transparente. El juez ya determinó, ya tiene, digamos, la posición de ambas partes. El jueves en la tarde va a entregar, digamos, su propuesta de reglas y durante el fin de semana las partes van a determinar qué les gusta, qué no les gusta, qué agregan o qué no agregan, para que entonces el siguiente martes, que es el martes 28 de mayo, pues sea la sesión ya del cierre de alegatos. Y ya estaremos viendo qué repercusiones tiene de cara ya a la recta final en cuanto al proceso electoral, ¿no? Pues sí, aunque estamos viendo que no hay ninguna afectación al expresidente Trump, hay que recordar que en Estados Unidos no hay ninguna ley que prohíba a una persona que esté acusada por delitos federales de este nivel y de otros también más altos poder participar como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual es un debate pues muy intenso que hay en los Estados Unidos a nivel constitucional, expertos en reglas constitucionales. Entonces, esa es una discusión que existe, no hay nada que lo bloquee para continuar con ello. Lo que sí hay que ver es si hay un cambio de estatus, es decir, si lo hayan culpable, cuál sería la sentencia, que eso lo sabríamos posteriormente, y si lo hayan no culpable, pues obviamente eso yo creo que lo beneficiaría a él todavía más, porque evidentemente la gente se sumaría a este argumento, pues de que él había sido, digamos, perseguido políticamente, que es uno de los argumentos que utilizan sus seguidores. Pues ya veremos qué sucede. Muchas gracias, Jesús, por estos minutos. A ti, Enrique, un gusto como siempre. Escucharon a Jesús García aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de la ronda política con Araceli Martínez. Araceli, espero te encuentres muy bien y hoy hay mucha información en la ronda y vamos a empezar con pues una lamentable noticia. Debido a los crímenes que se están suscitando en Los Ángeles, al parecer hay más movilización policíaca, tan o menos en el transporte público, pero cuéntanos tú sobre ello, por favor. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, la semana pasada, ante la ola de violencia que se ha desatado en el sistema de transporte público del Metro de Los Ángeles, así se le llama metro al sistema público de transporte que abarca los trenes y los autobuses. Entonces, como hemos tenido esta ola de violencia casi desde que comenzó el año, y entonces la alcaldesa, que al mismo tiempo es la presidenta de la directiva del metro, se reunió con varios políticos e hicieron un anuncio público de que iba a incrementarse la vigilancia, más oficiales, incluso en las estaciones de autobuses y de trenes. Pero lo irónico del caso es que horas después, 3, 4 horas después, y cuando mucho, en uno de los autobuses era asesinado un mexicano. Él y su esposa habían emigrado a California 3 meses antes y entonces es agredido y asesinado esta persona en un autobús de pasajeros del metro. Él venía de su trabajo y una persona, hoy me acaban de dar el nombre de esta persona, al parecer es un hispano, se llama Winston, le quitó la vida. No tenemos los detalles de lo que habrá ocurrido, pero Winston Rivera es la persona que le quitó la vida. Pero que hace que un mes estábamos hablando de que a una abuela de origen nicaragüense la mataron en el tren cuando venía del trabajo. Ella trabajaba en seguridad por la noche, tenía un turno nocturno, tenía además 66, 68 años y la mataron como alrededor casi a las 6 de la mañana. Entonces se está volviendo ya una constante ver este tipo de crímenes y que no sabemos en qué momento un pasajero pueda perder la vida. Es bastante lamentable. La verdad que me tocó el sábado platicar con la viuda de este muchacho que mataron porque apenas tenía 32 años. La pareja era de Puebla y habían venido hace 3 meses pues a probar suerte a ver si les iba mejor. Ellos eran maestros en educación especial en México. Vinieron con su niñito que tiene 1 año, 4 meses.
llegaron a la casa de unos tíos y mientras la esposa lo esperaba, pues le dieron la noticia. No le dieron, ella se tuvo que movilizar para poder saber dónde estaba su esposo porque pues no daban con él, no dejó de comunicarse por teléfono, con suerte que el esposo y ella compartían la misma dirección donde se ubicaban y entonces así fue como ella dio con el lugar donde habían asesinado a su esposo y ahí se enteró de la noticia. Lamentable lo que estamos viviendo y algo que me llama la atención es que durante la conferencia de prensa alguien dijo algo muy importante. Ninguno de los funcionarios que estaban en esa conferencia de prensa, y yo dudo mucho que aún la presidenta o la directora del metro usen el transporte público. Ninguno de ellos depende a diario de los camiones o de los trenes para llegar a su trabajo. Entonces es muy difícil que puedan regular un problema sin conocerlos ni vivirlo. Hay bastante preocupación por esta ola de violencia que se está viviendo en el transporte público y el problema es que la mayoría de quienes viajan en el metro pues son trabajadores, muchos de ellos de bajos ingresos y la gran mayoría, como Los Ángeles, más del 50% de la población es hispana, pues podemos imaginar que una amplia mayoría son hispanos. Ojalá que las medidas que acaban de anunciar den resultados, pero mientras no se tomen medidas drásticas para evitar que la gente suba armada, porque a esta persona la mataron de un balazo, a la otra señora, la abuela, la degollaron. Entonces, mientras se siga permitiendo que las personas suban armadas o se siga permitiendo que suban personas en medio de una crisis de salud mental o con una sobredosis de drogas, va a ser muy difícil evitar este tipo de tragedias. Qué lamentable también con todo lo que se está viviendo ahorita ya, Araceli, con la alza en los servicios y hay como un contraste, ¿no? Con lo que se está pidiendo, lo que se está dando en cuanto a seguridad social. Es lamentable porque nos enterábamos en lo que va a ganar la nueva directora, la nueva presidenta del Departamento de Agua y Luz, $750,000 al año. Es un dineral. Entendemos que pues esta persona debe ser muy preparada, pero es excesivo, mientras que por otro lado aumentaban los servicios de alcantarillado que depende de ese Departamento de Luz y Agua y entonces pues hay que subirlos las tarifas para poder pagar estos excesivos salarios que son una cachetada para el pueblo angelino que está pues luchando por sobrevivir con 2, 3 empleos y jugándose la vida en los camiones y en los trenes. Es increíble, la verdad. Pues esto y un poco más podrán encontrar en la ronda política de esta semana. Los invitamos a que la lean de manera digital y de manera pues física. Pueden adquirir el diario, pero bueno, mucha información para reflexionar esta semana, ¿no es así, Araceli? Sí, hay mucho que pensar, mucho que reflexionar, entonces ojalá que estemos ante una pronta solución de este grave y brutal problema que estamos enfrentando en Los Ángeles. Muchísimas gracias a ti, Araceli, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Diana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que Emma Mazenga no corre muy rápido, pero le funciona porque el ritmo de su trote es constante. El movimiento de sus brazos y piernas han perdido un poco la amplitud y fuerza que tenían antes, pero ella nunca deja de moverse. El objetivo que tiene siempre es claro, ir hacia adelante, llegar a la meta y celebrar tomándose una cerveza el haber finalizado una carrera más. La italiana de 90 años rompe todos los paradigmas. Con una edad en la que muy pocas personas logran moverse sin algún tipo de apoyo, ya sea un bastón, por ejemplo, ella corre feliz por las pistas de atletismo. Y no solo lo hace de manera recreativa, como se podría pensar. Ella aún compite, impone marcas y rompe récords. Hace pocos días, Mazenga firmó un nuevo registro mundial. La mujer nonagenaria necesitó menos de un minuto para inscribir su nombre en la historia del atletismo máster. Ella, que empezó su carrera como atleta cuando tenía 53 años, completó la prueba de 200 metros planos en 53 segundos y 35 milésimas.
Lo hizo en una pista de su natal Italia. Con eso estableció el nuevo récord mundial de su categoría. También se convirtió en la única mujer europea que ha corrido, con 90 años, una de las pruebas más difíciles del atletismo porque no solo demanda velocidad, sino un poco de resistencia. Esta no fue la primera vez que Mazenga, una profesora de química jubilada, consiguió establecer una nueva marca. En su palmarés personal de corredora máster o veterana, ostenta 5 récords mundiales, 9 europeos y ha sido elegida 28 veces como la mejor representante italiana en carreras de su categoría. Emma nació en 1933 y corrió durante su etapa de colegio y cuando empezó los estudios para ser maestra. Sin embargo, cuando se casó y nacieron sus hijos, dejó de entrenar con juicio y poco a poco se fue alejando de las pistas. Sin embargo, después de que se jubiló, empezó a entrenar 3 veces por semana, como aún lo hace. Asegura que haberse dedicado al atletismo es algo que le alegra los días y la ha salvado de las amarguras que a una persona de su edad indudablemente le han hecho pasar los años. Ahora que no tiene rivales, ya que en pocas competencias hay personas de 90 años, sale a las pistas en un enfrentamiento con ella misma. Pulgar arriba para esta inspiradora mujer. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.